Queridos hermanos, bendiciones para todos. Estamos comentando la exhortación apostólica Dilexi Te, escrita por nuestro querido Papa León XIV, que tiene como contenido el amor hacia los pobres. Hoy voy a comentar los números 63 al 67. Recordemos lo que significa Dilexi Te. Significa te he amado. Y está en la Biblia. Está en Apocalipsis 3:9. Jesús hoy también nos dice, Dilexite, te he amado. Jesús nos ama con amor infinito, nos ama hasta el extremo, nos ama sin poner límites, nos ama sin poner condiciones. Jesús solo sabe amar y Jesús quiere que nos preocupemos de los demás. Jesús quiere que nos relacionemos correctamente con las personas más frágiles, más débiles, con los pobres. A lo largo de este documento, el Papa León XIV nos pide tomar conciencia que no podemos ser verdaderos discípulos de Jesucristo si no amamos de verdad a los pobres. Quien desprecia a los pobres, desprecia a Jesucristo. En el número 8 de este documento leemos, escuchando el grito del pobre, estamos llamados a identificarnos con el corazón de Dios, que es presuroso con las necesidades de sus hijos y especialmente de los más necesitados, permaneciendo por el contrario indiferentes a este grito. El pobre apelará al Señor contra nosotros y seríamos culpables de un pecado, alejándonos del corazón mismo de Dios. Queridos hermanos, es muy importante que como discípulos de Cristo nosotros amemos a los pobres. Ahora bien, hay una pobreza material, no podemos ser indiferentes a aquellos que pasan hambre, a aquellos que sufren la miseria material, pero también hay una miseria espiritual. De hecho, el Papa León XIV dijo que la peor miseria es vivir a espaldas de Dios. Lo primero que tenemos que remarcar para entender este documento es que la Iglesia nos pide imitar a Cristo pobre. La palabra pobre no debe ser utilizada en la Iglesia para hacer ideología, como hace el comunismo, el marxismo. La palabra pobre tiene un sentido teológico. ¿Qué significa que la palabra pobre tiene un sentido teológico? Que debemos entender la palabra pobre desde lo que nos dice la palabra de Dios. Y para hablar de la pobreza como virtud, hay que fijarnos en Jesús. Debemos imitar a Cristo. Él es el pobre con mayúsculas. Tenemos que vivir la pobreza como virtud. Estamos llamados a imitar a Cristo. Dice San Pablo en Primera de Corintios 11:1, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Qué bonito. Tenemos que imitar a Cristo. Debemos imitar a Cristo. Ese es el fin de la vida cristiana. Cristo es el referente. Es importante señalar que toda la vida cristiana consiste en reflejar a Cristo. Y en el caso concreto de la pobreza, nosotros seguimos aquel que no tenía dónde reclinar la cabeza. Jesús mismo dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Mateo 8:20.
San Pablo en 2 Corintios 8:9 nos dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Fíjense, queridos hermanos, Jesús nos enriquece con su pobreza, enseñándonos que lo importante en la vida no es llenarse de plata o llenarse de cosas materiales. Lo importante es vivir orientados a Dios. Jesús nació pobre, no tuvo una cuna de oro. En Lucas 2:7 se nos dice que María Santísima dio a luz al niño, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo va a estar marcada por la pobreza, que en esencia consiste en estar totalmente orientados a Dios. Si vivimos totalmente orientados hacia Dios, no estaremos apegados a los bienes materiales, no estaremos aferrados al dinero. La pobreza evangélica nos hace libres para amar de verdad a Dios y al prójimo. Cuando nos aferramos a las cosas materiales, nos volvemos esclavos de esas cosas que no tienen valor de eternidad y por lo tanto nos desviamos de Dios. Jesús nos ha dicho, no se puede servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Estamos en una sociedad consumista. Incluso hay refranes que expresan la idea de que el dinero nos hace, entre comillas, importantes. Poderoso caballero es don dinero. Con la plata baila el mono. Billetera mata galán. Pero galán con billetera no tiene rival. Esa no la sabía. Queridos hermanos, lo importante en la vida no es llenarse de plata o de cosas materiales. Lo importante en la vida es estar totalmente orientados hacia Dios. Y cuando nos orientamos hacia Dios, todo está en orden. Colocas la plata en su debido lugar. Colocas las cosas materiales en su debido lugar. El Papa León XIV, en los números 63 al 67, nos pone como ejemplos a 3 santos: San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán. ¿Y por qué el Papa León XIV coloca a 3 santos para hablarnos de la pobreza evangélica? Porque los santos son los que nos dicen si se puede imitar a Cristo, si se puede vivir el evangelio con radicalidad, si es posible ser radicales. La palabra radical, por si acaso, no significa ser un fanático. La palabra radical viene de radix. Radix en latín significa raíz. La raíz de tu vida tiene que ser Cristo. En cada uno de los santos encontramos formas concretas de imitar a Cristo. Cada santo ha sido diferente. Y es que cada uno tiene sus cadaunadas. Bendita diversidad. Todos los santos han sido diferentes. Pero todos los santos han sido varones y mujeres que han reflejado a Cristo. Cada uno en su situación concreta. Cada santo se ha dejado transformar por Cristo. Decía el Papa Benedicto XVI que cada santo es como un rayo de luz que ha surgido, que ha brotado de la Sagrada Escritura. Los santos han plasmado en sus vidas la palabra de Dios. Se cuenta de un niño que le decía a su papá: papá, explícame quién es un santo. Y el papá le daba varias explicaciones, pero ninguna de las explicaciones contentaba al niño. Se quedaba insatisfecho con las explicaciones que daba el papá. Y un día, este papá con este niñito, su hijo, visitaron una catedral preciosa
donde había unos vitrales grandes y en los vitrales estaban las imágenes de varios santos y el niño quedó extasiado al ver los vitrales y sobre todo al ver las imágenes de los santos y le dijo a su papá, papá, ahora ya sé quién es un santo. Un santo es aquel por donde pasa la luz que es Dios. Qué bonita definición. Todos los santos han reflejado la luz del mundo que es Cristo y cada uno en su situación concreta. Hoy estamos celebrando la memoria de San Martín de Tours. Él murió el año 397, era soldado romano, soldado del ejército romano, y un día entrando por un pueblo se encontró con un mendigo desnudo. Estaba este hombre sufriendo las inclemencias del frío y San Martín de Tours se sacó la capa, la cortó por la mitad y le entregó la mitad de su capa a este mendigo desnudo. Y luego va a tener una visión, va a contemplar a Cristo con la mitad de su capa. Ese mendigo desnudo era el mismo Cristo. San Martín de Tours dejó el ejército, entró a un monasterio y luego llegó a ser un santo obispo. Todos los santos se han dado cuenta que en el pobre, en el frágil, en el descartado, hay una presencia de Cristo. Hacemos una pausa y volvemos. Queridos hermanos, estamos comentando la exhortación apostólica Dilexi Te. Voy a preguntarles a ver si han estado atentos. ¿Qué significa Dilexi Te? ¿Se acuerdan? Está en latín. Qué bonito es el latín, es la lengua de la iglesia. Dilexi Te significa te he amado. Y está en Apocalipsis 3:9. En los números 63 al 67 de la exhortación apostólica Dilexi Te, el Papa León XIV cita a tres santos: San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Todos los santos han hecho vida la palabra de Dios. Dice Santiago 2, 14 al 17. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros les dice, váyanse en paz, caliéntense y coman, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Los santos, todos ellos, han sido varones y mujeres que han mostrado una fe viva. Una fe viva es una fe que desemboca la caridad. Porque como dice Santiago 2:17, una fe sin obras está muerta. Veamos brevemente lo que nos dice el Papa León XIV de cada uno de estos tres santos: San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y
Santo Domingo de Guzmán. Comencemos por San Francisco de Asís, uno de los santos más populares que hay en la Iglesia. Cuando hablamos de los santos que nos han dejado un modelo maravilloso de lo que significa la pobreza evangélica, definitivamente tenemos que mencionar a San Francisco de Asís. De familia rica, era un joven con muchos planes, muchos proyectos, pero un joven mundano. Le gustaba la vida mundana, pero va a tener una profunda conversión. Será clave para él un encuentro, el encuentro con un leproso, donde descubre en ese hombre enfermo el rostro de Cristo. Estando en la iglesia de San Damián, rezando delante de un crucifijo, escuchó la voz de Jesús que le dice: Francisco, vete a restaurar mi iglesia que está en ruinas. Y Jesús no se refería a la iglesia en cuanto a edificación, se refería a la iglesia en cuanto a comunidad, que estaba pasando por una profunda crisis, porque la iglesia, aunque viene de Cristo y por eso es indestructible, está formada por seres humanos que somos pecadores. Y por eso la iglesia en su caminar muchas veces pasa por crisis. En la época de San Francisco de Asís había una profunda crisis en la iglesia. Pero ¿cómo se superan las crisis? Con la santidad. San Francisco se dejó transformar por Cristo, lo dejó todo. Se casó con la hermana pobreza. Tomó conciencia que la verdadera riqueza es vivir con Cristo. Es verdad que no todos nosotros tenemos el carisma franciscano. La mayoría en la iglesia son los laicos. No todos hacemos el voto de pobreza, pero todos debemos vivir la virtud de la pobreza. El Papa León XIV, en el número 64, nos dice: San Francisco de Asís, tomando la pobreza como esposa, quiso imitar al Cristo pobre, desnudo y crucificado. En su regla pide a los hermanos que de nada se apropien, ni casa, ni lugar, ni cosa alguna, y como peregrinos y forasteros en este siglo, sirviendo al Señor en pobreza y humildad, vayan por limosna confiadamente y no deben avergonzarse, porque el Señor se hizo pobre por nosotros en este mundo. Y dice el Papa León XIV: la vida de San Francisco de Asís fue un continuo despojarse, del palacio al leproso, de la elocuencia al silencio, de la posesión al don total. Francisco no fundó un servicio social, sino una fraternidad evangélica. Entre los pobres veía hermanos e imágenes vivas del Señor. Su misión era estar con ellos, por una solidaridad que superaba las distancias, por su amor compasivo. Su pobreza era relacional, lo llevaba a hacerse cercano, igual, más aún menor. Su santidad brotaba de la convicción de que solo se recibe verdaderamente a Cristo en la entrega generosa de sí mismo a los hermanos. Qué bonito lo que escribe el Papa León XIV sobre San Francisco de Asís. También el Papa León XIV habla de Santa Clara de Asís. Clara fue discípula de San Francisco de Asís. Siendo muy joven, se decidió por Cristo. Ella abandonó su hogar para seguir a Cristo. Y con ella empieza la rama femenina de la familia franciscana.
En la mañana del domingo de Ramos de 1212, Asís vio en la catedral asistiendo a misa solemne a la doncella Clara de la noble familia de los Sasso Rosso. Realzaba su natural belleza, un elegante vestido de terciopelo. Sin duda, Clara, por ser tan guapa, se casará pronto, decía la gente. Aquella misma noche dejaba Santa Clara la casa paterna y en la iglesia de Santa María de los Ángeles se consagraba al Señor. Clara lo dejó todo por Cristo. Y nos dice el Papa León XIV en el número 65, Santa Clara de Asís, inspirada por Francisco, fundó la Orden de las Damas Pobres, más tarde llamadas clarisas. Su lucha espiritual consistió en mantener fielmente el ideal de la pobreza radical. Rechazó los privilegios pontificios que podrían garantizar la seguridad material de su monasterio y con firmeza obtuvo del Papa Gregorio IX el llamado Privilegium Paupertatis. ¿Qué significa el Privilegium Paupertatis? Que en ese monasterio se vivía la pobreza en grado heroico, totalmente despojadas estaban las religiosas de todo tipo de bienes materiales. Y dice el Papa León XIV que esta opción de Clara expresaba la confianza total en Dios y la conciencia de que la pobreza voluntaria era una forma de libertad y de profecía. Clara enseñaba a sus hermanas que Cristo era su única herencia y que nada debía oscurecer la comunión con Él. Su vida orante y oculta fue un grito contra la mundanidad y una defensa silenciosa de los pobres y olvidados. Santa Clara de Asís murió el año 1253. Y en tercer lugar, el Papa León XIV cita a Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán es el fundador de la Orden de los Predicadores, lo que hoy son los dominicos. Él nació el año 1170, santo español, y murió el año 1221, murió a los 51 años. Era un sacerdote diocesano de Osma, era muy intelectual, tenía una biblioteca espectacular, entonces los libros eran muy caros porque se escribía sobre pieles de cordero. Pero ¿qué pasó en Osma? Pasó que surgió una gran hambruna. ¿Y qué hizo Domingo de Guzmán? Vendió todos sus libros para ayudar a los pobres y dijo, ¿cómo voy a leer sobre pieles de animales cuando mis hermanos se mueren de hambre? Queridos hermanos, tenemos que preocuparnos de las personas necesitadas. Aprendamos de los santos. Pero Santo Domingo de Guzmán vio también otro tipo de miseria. ¿Cuál es ese otro tipo de miseria? Cuando vivimos a espaldas de Dios o cuando nos desviamos de la verdad. Santo Domingo vio la necesidad de evangelizar el sur de Francia, porque habían surgido muchas sectas, como los cátaros y los albigenses, que confundían a muchos católicos y ganaban adeptos. Santo Domingo de Guzmán se dio cuenta que los misioneros católicos fracasaban cuando iban a los pueblos del sur de Francia, porque los misioneros católicos iban montados a caballo, no daban testimonio de pobreza. Domingo de Guzmán pide a sus religiosos, a la orden de los predicadores, que entren en los pueblos como Jesús, caminando. La orden de los predicadores que fundó Santo Domingo de Guzmán se apoyó en dos bases, el estudio y la pobreza. Qué importante es el estudio. Católico ignorante, seguro protestante. Hay que estudiar, hermanos, hay que formarnos. Si no nos formamos, entonces nos van a dar gato por liebre o rata por cuy.
o agua sucia o chicha morada. Tenemos que formarnos. Hay que conocer lo básico del catecismo. Hay que conocer lo básico de la Biblia. Y por supuesto está también la coherencia. Por eso las dos bases en las que se va a apoyar la orden de los predicadores es el estudio y la pobreza. La pobreza da testimonio de Cristo. Además, Santo Domingo de Guzmán será el gran apóstol del Santo Rosario. Queridos hermanos, necesitamos de la Virgen María, nuestra Madre. La Virgen es la primera que nos lleva a Cristo, es mediadora en el único mediador que es Cristo Jesús. El Papa León XIV nos dice en el número 66, Santo Domingo de Guzmán, contemporáneo de Francisco, fundó la orden de predicadores con otro carisma, pero con la misma radicalidad. Deseaba anunciar el Evangelio con la autoridad que brota de una vida pobre, convencido de que la verdad necesita testigos coherentes. El ejemplo de la pobreza de vida acompañaba la palabra predicada. Libres del peso de los bienes terrenos, los frailes dominicos podían dedicarse mejor a la obra principal, es decir, a la predicación. Iban a las ciudades, sobre todo aquellas universitarias, para enseñar la verdad de Dios. Al depender de los demás, demostraban que la fe no se impone, sino que se ofrece. Y al vivir entre los pobres, aprendían la verdad del Evangelio desde abajo, como discípulos del Cristo humillado. Hasta aquí lo que nos dice el Papa León XIV sobre Santo Domingo de Guzmán. Queridos hermanos, tenemos que imitar a Cristo, tenemos que reflejar a Cristo, tenemos que ser Cristo para los demás. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a vivir la pobreza evangélica. María nos enseña que nuestra riqueza debe ser siempre Jesús, el único Salvador del mundo. Hacemos una pausa y pueden hacer sus llamadas. Queridos hermanos, estamos comentando este documento que es una exhortación apostólica que nuestro querido Papa León XIV nos ha regalado, que es Dilexite. Dilexite está en latín, significa te he amado. Jesús nos dice hoy te he amado, pero Jesús quiere que nos preocupemos de los demás. Queridos hermanos, se tiene que notar que rezamos todos los días porque nos preocupamos de los demás. Se tiene que notar que vamos a misa los domingos porque nos preocupamos de los demás. Se tiene que notar que rezamos el rosario todos los días porque nos preocupamos de los demás. Les he dejado una cita que es contundente. Santiago 2, 14 al 17. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros les dice, váyanse en paz, caliéntense y coman, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. La fe se tiene que expresar con obras concretas. Esas obras concretas son las obras de misericordia.
tenemos que ser Cristo para los demás. Y eso es posible. Por eso el Papa León XIV nos pone ejemplos concretos. San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, Santo Domingo de Guzmán. Ejemplos concretos. Porque algunos dicen, Padrecito, la santidad es imposible. ¿Cómo que imposible? Dios no pide imposibles. Cada uno, en su situación concreta, recibe las gracias necesarias para ser santo. Jesús ha dicho, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Es decir, sean santos. Y en la iglesia tenemos todos los medios para ser santos. Tenemos ya una llamada, bendiciones. Pueden hacer sus llamadas, queridos hermanos. Mientras van haciendo sus llamadas, es muy importante remarcar que el Papa León XIV no se queda solamente con la pobreza material. Por supuesto que tenemos que ayudar a quien carece de pan, por supuesto que tenemos que ayudar a quien duerme en la calle, pero hay una miseria espiritual. Por eso Santo Domingo de Guzmán hablaba del estudio. Él quería que sus frailes predicaran correctamente la palabra de Dios porque había una gran indigencia espiritual también. Tenemos una llamada, bendiciones. Buenos días, Padre Carlos. Buenas, bendiciones. ¿De dónde llamas, hija? Yo me llamo Matilde, señora de los Olivos de Vía Norte. ¿Qué tal, hija? Bendiciones, bueno, dime. Yo voy a participar sobre la pobreza. Nosotros participamos en las obras de caridad de nuestros hermanos, trabajamos en la Región de María. Es un grupo bien bonito que todos no quieren entrar y entonces invitamos personas para que entren porque es el único, una religión que participa en los pobres, a los hermanos que están solos, los ancianos. A veces encontramos personas abandonadas, los bañamos, los cambiamos, les damos de comer. Y eso nosotros tenemos que hacer obras de caridad. Cuando dice el Señor, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve triste, me consolaste, estuve en la cárcel, me viste a ver, estuve de frío, me abrigaste. Entonces, decirle a mis hermanos que Radio María, el que tiene, es un radio evangelizador que nos evangeliza y nos hace adelante muchas cosas bonitas que nosotros participamos y donde quiera que nos encontramos, así las obras de caridad, acercarnos a los hermanos que necesitan, los huérfanos, los tristes, los abandonados, los que no tienen familia. Y ese es el problema de que nosotros tenemos que hacer, no porque estamos en la iglesia nomás, pero en las calles. El Papa Francisco que nos decía, salgan a las calles, ustedes no son perros mudos, hablen, la gente necesita. Y también el Padre el Obispo León, que también nos enseña a ser evangelizadores. Escuchen los que tienen Radio María para que sigan adelante en la pobreza de los demás. Hay que preocuparnos porque el Señor nos da la vida. Por Él nacemos, por Él vivimos y por Él morimos. ¿A dónde vamos a ir cuando nosotros nos vayamos? El Señor nos va a preguntar, hiciste las cosas que yo te decía y no seas obedientes. Hay que hacer obras de caridad para construir acá en esta tierra y llevar frutos en nuestras manos cuando el Señor nos llame. Padre, eso lo quería decir para decirle a los demás. Muchas gracias. Me alegra que haya citado lo que está en Mateo 25. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando he estado desnudo, me has vestido. Cuando he estado enfermo, me has visitado. Cuando he estado preso, me fuiste a ver. En el que sufre hay una presencia de Cristo. Tenemos otra llamada. Bendiciones. ¿De dónde llama? Bien, gracias, Padre. Muy buenos días. Buenos días, Padre. Le llamo de acá de Lima. Hija, dime. Del cercado de Lima. Sí, dígame. Soy Nancy. Bendiciones.
Bien, padre. Una pregunta, y también sería también actualmente un modelo de la pobreza, quien realmente se encarga de todo eso, ¿no serían las hermanas de misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta? Por supuesto, lo que pasa es que el Papa, a mí me han pedido que comente los números del 63 al 67 y entonces me ha abocado a lo que dice el Papa en esos números, pero está clarísimo que podríamos mencionar a mucho más santos, ¿no? Si ustedes siguen todo el documento, seguramente se van a encontrar con mucho más santos los que les he mencionado y definitivamente estará la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, como me he abocado solamente a estos números, me he limitado a los tres santos que están en estos números, pero lo que usted ha dicho es correcto. En el siglo XX, siglo XXI, tenemos santos que nos han dado testimonio maravilloso de la pobreza. Ha mencionado a Santa Teresa de Calcuta, y le felicito por mencionarla porque es un modelo para todos de lo que significa ser Cristo para los demás, y también está San Charles de Foucault. San Charles de Foucault también lo dejó todo para seguir a Cristo y se fue pues al desierto en el norte del África y ahí murió asesinado por unos árabes. Tenemos otra llamada. Bendiciones. ¿De dónde llama? ¿De dónde llamas, hija? Buenos días, padre. Le llamo de Sí, Quito, Ecuador. Sandra, ¿no? La mística. ¿Cómo está, padre? Buenos días. Dios ¿Qué lo tal? bendiga. ¿Cómo está tu esposo, tu hija? Están bien, gracias a Dios, padre. Sí. Creciendo mi Bueno, pequeño. Bueno, bendiciones. estaba Dime. escuchando sobre los números que estaba mencionando. Bueno, quería preguntar cómo es que una persona que tiene, digamos, o una crisis de fe o está en un desierto también puede hacer las obras de bien. Si bien es cierto, una fe sin obras no es correcto. Una persona que necesita tener más fe, que necesita estar más cerca de Dios también, ¿cómo puede entregarse o realizar obras justamente para aumentar su fe? Y como algo adicional, ya pues fuera de los números que están mencionando, le pediría que de repente en algún momento repita o mencione sobre el tema de la caridad, sobre cómo la Iglesia acoge a todas las personas, pero que es necesario también de que acoge, como se dice, ¿no? Se ama al pecador, pero no al pecado. O sea, que haya un arrepentimiento, ya sea para los laicos o los mismos sacerdotes. Bien, bueno, vamos a Eso ver. ya. Concretos. En primer lugar, ¿qué pasa cuando una persona está en una etapa difícil de aridez, por ejemplo? Nos puede pasar a todos, hay momentos de aridez. Pues ahí también podemos practicar la caridad, porque cuando le ofrecemos al Señor lo que nos cuesta, manifestamos amor a Dios. Si tú estás en una situación de aridez, una situación donde no sientes nada y te niegas a ti misma y haces tu oración, ese es un acto de amor a Dios. Y cuando le ofreces al Señor, por ejemplo, tener tus 15 minutos de oración, aunque te encuentras seca, árida, Sandra, y se lo ofreces a Jesús por tu esposo, por tu hija, ese es un acto de caridad. Entonces aprovecha todas las circunstancias de tu vida para hacer una ofrenda agradable a Dios. Lo único que no agrada a Dios es el pecado. Hay que vivir en gracia, es lo primero. Tienes que vivir en gracia. Y todo lo que haces en gracia y lo haces por amor es meritorio. Puede ocurrir, repito, que estés en una etapa de aridez, de sequedad. Ya va a pasar el desierto, ya llegarás al valle. Pero en esa etapa de desierto tienes que negarte a ti misma, ofrecer al Señor lo que te cuesta, te está costando la oración, te está costando el rosario, te está costando de repente hasta estar en misa, puede ocurrir, pero te lo ofreces al Señor y estás manifestando mucho amor a Dios y se lo ofreces por tu esposo, por tu hija, por tu familia. Con relación a lo que has indicado, es muy importante tu pregunta porque hoy en día se ha metido en la iglesia una línea que es antievangélica y que es la línea progresista, donde equivocadamente se entiende inclusión como el todo vale, y eso es antievangélico.
Esta línea progresista dice, por ejemplo, todos tienen que comulgar, todos. Un momentito. Comulgue que está en gracia de Dios. No estemos promoviendo sacrilegios. Es que Jesús ha venido por todos. Claro que Jesús ha venido por todos. Pero Jesús quiere que nos convirtamos. La línea progresista nunca habla de pecado. Nunca habla de conversión, nunca habla de reparación, nunca habla de expiación, nunca habla de adoración eucarística, nunca se habla de rezar el rosario. Todo queda en palabras bonitas, fofas y abstractas. Son palabras propias de este lenguaje progresista, la palabra ser inclusivo, procesos inclusivos. Apertura a todos, por supuesto, repito, apertura a todos, pero para que se encuentren con Cristo. Apertura a todos para que se encuentren con Cristo. Hermanos, no nos olvidemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a la mujer adúltera? Jesús la acogió con misericordia, la acogió con ternura. Jesús solo sabe amar. Pero ¿qué le dice a la mujer adúltera? Mujer, yo no te condeno, vete, pero no vuelvas a pecar. Por lo tanto, no caigamos en esta línea progresista que entiende mal la palabra inclusión. Jesús ama a todos, pero Jesús no ama el pecado. Y Jesús quiere nuestra conversión. Jesús quiere que nos convirtamos. Jesús abraza a todos, pero Jesús quiere que cambiemos de vida. Tenemos ahora la última llamada. Bendiciones. Buenos días, Padrecito Carlos. Es un placer. ¿De dónde llama? Te hablo desde Tarapoto, San Martín, Loreto. Te habla Keila Vargas Torres. Soy paciente oncológico por más de 30 años ya, y yo, desde que conocí la Iglesia Católica, cambié bastante. Llevo 30 años de cáncer. 3 cánceres voy venciendo, tengo 17 operaciones y sigo trabajando, gracias a Dios, a mis obras, que me gusta vestir al desnudo, dar de comer al que tiene hambre, como dice en la Biblia, ¿no? Y después cocino harto y llamo a los niños para invitarlos. Ese es mi trabajo desde que conocí la iglesia. Tengo más de 40 años de católica porque mi mamá era adventista. Y no te imaginas, llevábamos una vida muy fea para mí, ¿no? Porque no me gustaba cómo nos pegaba, nos obligaba. Después de ver si católica, voltearse a una religión católica, adventista, porque ha sido sus suegros. No puedo pensar, ¿no?, que sea algo normal, que nos den maltrato. No es justo, las cosas nada es obligado, las cosas se hacen por lo que nace el corazón. A mí me enseñó mi suegra a ser católica y desde ahí lo llevo. Desde que mi niña mayor, que tiene ahora 45 años, yo tengo 40 años de católica, y llevo muy bien, una vida muy tranquila, sobre todo mis males, camino, hago mis cosas, tengo 65 años y vivo feliz encima de todo a mi manera, como dicen, con mi sudor de mi frente, de señorita, llevo ese estilo de vida, ¿no?, de vivir tranquilos y sanos en todos los sentidos. Desde niña he sido muy sufrida, ahora para mí soy feliz, soy viuda, yo fui separada, ya, enviudé, cuando ya era separada tenía mi parejita, y esa pareja me ha dado mi casita acá en Tarapoto. Gracias a Dios he tenido un terrenito, él ya me construyó, vivo feliz encima de todo lo que él me da, y lo que yo hago, lo poquito que hago, ¿no? Doy gracias a Dios por conocer a Radio María, vivo feliz todos los días, escucho mi misa. Vivo sola acá. Hermana, tranquila, vamos a rezar por ti, te felicito por tu testimonio, bendito sea Dios, sigue practicando la caridad como lo estás haciendo, que es lo que te llevará al cielo. Muchas gracias, hermanos, por su atención, rezo por ustedes, a estar muy metidos en el corazón de nuestra Madre, no dejen de rezar el Santo Rosario,
vivan bien la misa, tengan siempre sus minutitos de oración todos los días, y llenos de Cristo, seremos Cristo para los demás. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones, bonito martes.